Estamos en coyuntura. Estamos haciendo una parada en la línea de discusión que teníamos sobre filtraciones de información de la Fiscalía hacia medios de comunicación, porque estamos en el medio de las secuelas de la vacancia de Martín Vizcarra. Tenemos entonces que salir de la caja de confort en la que pensamos los temas legales y hemos invitado aquí a Pepi Patrón, profesora principal de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, directora fundadora de Arete, la revista de filosofía de la universidad. Ha sido además presidenta de Transparencia y tiene más de 70 títulos publicados en asuntos sobre gobernabilidad, espacios públicos, políticas públicas en general, participación de la mujer en la política, democracia. Y necesitamos entrar a una mirada desde los fundamentos. Por eso está con nosotros Pepi Patrón. Pepi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, César. Es un honor para mí, un gusto estar y poder compartir ideas, ¿no? Realmente creo que como tú bien dices, es un buen momento para salir de la caja de confort y pensar desde de abajo qué nos está pasando, ¿no? Sí. Pepi, no puedo dejar de comenzar pidiendo tus impresiones generales. Esto todavía tiene poco tiempo para que tengamos, obviamente, evaluaciones cerradas, pero creo que nos ha conmovido a todos y creo que explica el modo de reacción ciudadana que estamos registrando. ¿Qué impresiones generales tienes sobre este momento? Mira, la verdad es que creo que hay un elemento de sorpresa que nos ha sucedido a todos. Pensábamos que no iba a pasar, o sea, me parece tan irresponsable en un momento como el que estamos viviendo. No tenemos un ministro de salud hace 48 horas, un país que está con una pandemia, con miles de muertos, con sitios colapsados. Entonces, hay un elemento tremendo de irresponsabilidad. Yo diría, César, hay un problema ético muy profundo aquí, que es anteponer lo que estamos viendo, ¿no? Mis reacciones iniciales, anteponer intereses particulares y mezquinos a algo que podríamos llamar el bien común, digamos, ¿no? Que es tan simple como hay una enfermedad, hay una pandemia, faltaban 8 meses para el proceso electoral. Entonces, creo que estamos asistiendo realmente un resquebrajamiento, un debilitamiento de la democracia muy fuerte. Me da mucho gusto la reacción de los jóvenes, están molestos, están en las calles, mis alumnos, mis hijos, mis colegas jóvenes, yo no solo por razones de seguridad, obviamente, ¿no? Pero hay mucho malestar porque no se esperaba una cosa así. Yo te digo de corazón, creo que el Perú no se merecía algo así en este momento. Algo que me alarma especialmente, engancho con el comentario que acabas de hacer, es que, claro, uno diría, ¿por qué antes de las elecciones, no? Pero a principios de noviembre es el comienzo del ciclo de discusiones presupuestarias. Justo. Es Ujú. el final del ejercicio y, por tanto, el momento en el que se organiza el nuevo ciclo universitario. Y el nuevo premier acaba de estrenar sus declaraciones públicas haciendo referencias a nuevos plazos para que universidades excluidas por la SUNEDU puedan reorganizarse. Eh, ¿Es esto entonces una suerte de toma de los espacios públicos por correlaciones basadas en intereses privados de corto plazo? Sí, yo tengo la impresión clara de que es tomar lo público en beneficio de intereses privados. Y eso es la clásica definición de corrupción, ¿no es cierto? Que es usar dineros públicos, en este caso políticas públicas para intereses privados. Si tú te preguntas por qué en un momento como este, como el que estamos viviendo, con una aprobación ciudadana muy alta. El presidente de la República saliente tenía aprobación y Lea de Bacarlo no tenía ninguna popularidad. Entonces, lo que yo siento, César, es que realmente lo privado, el interés mezquino de una universidad privada que además estafa y juega con ilusiones de hijos y de padres, esté mandando decisiones de políticas públicas tan importantes en este momento. Además, tú te das cuenta que no pueden hacer un gabinete, es decir, es un nivel de irresponsabilidad en un momento en que el país necesita un liderazgo claro, ¿no? El espectáculo que hemos asistido, César, en los últimos tiempos de partidos buscando candidatos y candidatos buscando partidos, ya mostró un poco cuán frágil está el sistema democrático nuestro. Yo recuerdo hace muchos años, algunos años, Julio Cotter decía, se acabó la época de los partidos de masa, lo que no sabemos es qué va a venir. Y no está viniendo nada, nosotros están viniendo cada vez más intereses particulares anteponiéndose a lo público o a lo que correctamente, mi juicio llamó el otro día el arzobispo de Lima, mira tú cómo cambian los tiempos, el nuevo arzobispo de Lima, hablar del bien común, ¿no? Nos estamos olvidando del bien común, estamos cayendo en mezquindades porque vas a cambiar el presidente de un país, vas a desestabilizar una nación en momentos de pandemia, porque quieres que autoricen tu universidad, que es un negocio, realmente es como el mundo al revés, ¿no es cierto?
es debilitar las instituciones al nivel máximo y hay una ciudadanía enojada. Eso está claro, y hay una ciudadanía que está tomando los espacios públicos con pandemia y todo, salen con sus mascarillas, hay recomendaciones, ponte vinagre, no ponte bicarbonato, porque se están exponiendo, pero la gente está muy molesta. Y como tú decías, aparte del desconcierto y la ansiedad, el mal humor, eh, hay mucha gente que está enojada porque siente que ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? ¿Qué puede pasar ahora en una crisis de salud y económica tremenda como la que tenemos? Estamos en el aire. Hablemos un poco de ese enojo. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que creo que estamos muy cerca, este es el segundo día de movilizaciones, no sabemos cuánto va a durar el ciclo, No. pero de varias maneras lo que estamos viendo tiene la enorme paradoja de representar una protesta contra lo que acaba de ocurrir, pero no sé si compartes esto, Pepe, no necesariamente una defensa cerrada de Martín Vizcarra. Y ahí hay una paradoja que me gustaría comentar contigo. Además de eso, hay una espontaneidad en los encuentros. Hoy he escuchado una entrevista de un estudiante en Chiclayo que decía, nosotros hemos venido a protestar contra este golpe de Estado, lo llamaba golpe de Estado, y decía, nosotros queríamos recorrer cinco calles, pero le damos la vuelta a la ciudad, porque conforme caminábamos había más gente que se plegaba. ¿Cómo pensamos que en este momento en el que surgen protestas espontáneas, personas que adhieren espontáneamente desde su individualidad en relación a lo que también representa, lo comentaremos seguro luego, una descolocación de lo que queda de los partidos políticos, ¿no? Sí, Pasó más o menos lo mismo en la marcha del 19, de diciembre del 19, cuando la gente salió a protestar en Año Nuevo sí, claro. por los fiscales anticorrupción. ¿Cómo se explica esto? ¿Podemos encontrar alguna referencia en cosas a la distancia, como el movimiento de los chalecos amarillos, como las movilizaciones de Chile de octubre del 19? ¿Encuentras algún patrón que nos permita interpretar cómo se organizan estos momentos? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Primero, yo estoy de acuerdo contigo en la premisa de que no todo el mundo está saliendo porque quiere defender a Vizcarra. La gente dice, si ha cometido un delito, muy bien, que lo juzguen el 29 de julio, que es lo que manda la ley y la Constitución. Nosotros, si tiene alguna responsabilidad, que la asuma en su debido momento, y así lo indica la Constitución y la legalidad, digamos. Pero lo han sacado en el momento, en el peor momento. Ahora, ¿a dónde puede llevar esto? Yo no sé, te prometo que no sé si esto puede derivar en algo así como Chile o París, porque creo que es un malestar muy enfocado en un Congreso que ha actuado de una manera irresponsable, poco ética. No sé si está saliendo acá un malestar por el sistema, digamos, como en Chile fue el malestar con el sistema educativo, porque no había educación pública, porque todos los padres estaban endeudados, porque el sistema de las AFP era un escándalo y Chile era el modelito, ¿no?, del desarrollo económico y social. Entonces, no sé si acá se está yendo más allá de lo coyuntural. Yo creo que ahorita lo que hay es un malestar por lo que ha sucedido en el Congreso. No sé si esto va a ir más lejos. Yo creo que la gente está preocupada por su salud. Yo creo que había una cierta, yo creo que por eso la reacción también, ¿sabes? Hay una cierta esperanza en que las fiscalías están funcionando, por ejemplo, ¿no? Es el único país, es horrible decirlo, pero es verdad, que tiene a todos sus expresidentes presos o perseguidos o suicidados, digamos, ¿no? Lo cual es horrible. Pero entonces tú sentías que algún canal de esperanza había cuando las fiscalías estaban haciendo bien su trabajo, aunque por supuesto todavía les falta completar muchas cosas. Entonces, por ahí había esperanza, por ahí había ilusión y eso ahora no alcanza, digamos. Y yo creo que lo que ha mostrado este proceso de inscripción de candidatos y partidos es realmente una quiebra en el sistema de partidos en el Perú, que no sé cómo va, porque obviamente con esos 24 que ya habían, más esta crisis que parece que ningún partido ahora quiere entrar al gabinete, pese a que todos votaron a favor, ¿no es cierto? Ahora no quieren porque se dan cuenta que van a perder electoralmente, va a ir en desmedro de su propio caudal electoral. Entonces están dando muestra de un oportunismo que tú te preguntas, bueno, ¿y quiénes van a quedar y por quién vamos a votar, ¿no es cierto? Entonces sí creo que se está quedando muy fuertemente una fragilidad del sistema político, una fragilidad de la democracia. No creo, pero es difícil predecir, no creo que esto degenere en el sentido de un malestar con el sistema, con el modelo económico. Además, ha habido mucho populismo en medidas del Congreso, ¿no? Esto de devolver plata
para las ONP sin mayor justificación. Entonces, tampoco hay mucho afán populista en la población en ese sentido y por eso tanto malestar con el Congreso, ¿no? Pero tú nunca sabes, una vez que la chispa se emprende, de pronto puede irse, porque como tú dices, en Chiclayo pensaban en 5 cuadras y de pronto era toda la ciudad. Yo ahora he visto en Guarmey una cantidad de gente impresionante y Cusco ayer estaba con una alumna trabajando en Zoom justamente en su tesis y sonó un balazo. Y la chica salió disparada sobre la computadora porque había tremenda manifestación en Cusco. Entonces, es nacional, es importante y es mucha gente joven que está muy enojada, ¿no? Ahora, es un callejón sin salida porque la gente dice, Merino, no te reconozco como mi presidente, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, Ahí es donde vienen los vacíos del lenguaje, ¿no? De varias maneras, te confieso que el lunes me pareció que el levantamiento de movilizaciones espontáneas tenía que llevar a Merino a girar sus expectativas de gabinete hacia un gabinete verdaderamente más abierto, que de alguna manera tamizara la soledad política que le rodea, ¿no? Y al contrario de eso, digamos, yo a Antero lo conozco hace muchos años, pero tengo que decir que Antero es una escapada hacia la derecha. sí, Eh, claro. y no una derecha política, sino una derecha más bien con una aproximación fuerte a la corporación militar. Antero es probablemente uno de los animadores más importantes de este movimiento que se ha llamado así mismo republicano, ¿no? Que Sí, salió con sí. ocasión a las discusiones sobre Chavín de Huántar. Digamos, tiene el derecho a tener sus elecciones, pero en términos del debate político, es como si la gente sale a la calle y yo me escapo hacia la otra dirección. Ahora, la calle tampoco está articulada en términos de un mensaje político consistente, representado. Claro, ayer se notaba a Guzmán en la Plaza San Martín solo con un grupo pequeño de militantes, mientras todo el resto de la plaza se movía a su propia velocidad. ¿Cómo en este vacío de espacios de diálogo, me estoy acordando ahora de los proyectos de ley de la ONP que insistían que la ONP tenía fondos individuales que no tiene, a pesar que Economía y Finanzas explicaba casi todos los días que esos fondos no existen? ¿Cómo llenamos este vacío de falta de comunicación entre las personas, hombres y mujeres que están en la calle y una clase política que se ha desenganchado, vaciado de contenido, eh, limitado, parece, a querer gestionar intereses individuales? ¿Qué hacemos para instalar el lenguaje en medio de estos procesos, Pepe? Mira, yo creo que ahí los líderes y las lideresas tienen un rol importantísimo, ¿no es cierto? Yo creo que la presencia de Julio, de Verónica, en fin, no quiero tomar ninguna opción ideológica porque no es el caso, pero creo que esos liderazgos tendrían que ser importantes si es que son capaces de aglutinar a ese malestar, canalizarlos políticamente, ¿no es cierto? El Frente Amplio lo veo demasiado partido, por ejemplo. Julio mismo tiene dos contrincantes dentro de su propio partido en las internas. Entonces, ni siquiera ves claramente cómo esos liderazgos van a poder aglutinar, que sería lo deseable, ¿no? Con lo que tú llamas generar ese espacio de lenguaje, de posibles acuerdos que permitan la acción común, digamos, hablando casi en manual de filosofía política, ¿no es cierto? Una acción concertada. Necesitas liderazgos y creo que todavía se están como tratando de construir, ¿no? Y el giro hacia esta derecha, creo que Merino más fue el que estuvo llamando a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas la vez pasada, ¿no es cierto? Entonces, es preocupante. Las Fuerzas Armadas han dicho inmediatamente ya es el presidente de la República, yo no me meto más, pero es un núcleo muy duro, es una derecha muy conservadora, eh, con todos los rasgos que tiene. A mí lo que me tiene, y eso tú sabes más que yo ciertamente, lo que me desconcierta mucho, César, es el papel del Tribunal Constitucional. Yo pienso, ¿cómo así la presidenta dijo en septiembre, fue, ¿no? Que no había lugar a la medida cautelar porque no había posibilidad de vacancia. Y ya no tenemos presidente, ya lo vacaron. Entonces, qué, qué- qué conexión les está faltando con la realidad? Porque ahorita además tampoco quieren retomar el tema de la infracción constitucional, si es que pueden, yo ya ni sé. Ahí te voy a ser tremendamente autocrítico, ¿no? Pero cuando estábamos preparando la entrevista, yo te comentaba que el fin de semana yo estaba seguro, conversando con amigos en común, además, que Sí, esto no llegaba a una vacancia porque los votos no alcanzaban. sí, sí. Cuando se votó la vacancia, me descubrí a mí mismo, había estado contando votos, que era lo que todos le criticamos al entorno de Pedro Pablo Kuczynski cuando ganó su primera vacancia, ¿no? No la ganó con una propuesta institucional aglutinadora, sino contando votos. Y Claro. ahora nosotros hemos terminado contando votos. Devuelvo tu comentario. El Tribunal Constitucional en la cautelar pasada se puso a contar votos. Entonces,
incluso hay un espacio en el que nosotros mismos estamos perdiendo la perspectiva de estructuras, ¿no? Y digo eso para pasar a la siguiente pregunta que quiero hacerte. Tú lo mencionaste recién. Merino no nos representa, se ha convertido en un hashtag tendencia, Sí, o como se dicen ahora las cosas en redes, ¿no? Está reproducido en todas las redes. Con una variante, hay un otro hashtag que es Merino no me representa. Ahí está pues lo individual y lo colectivo, pero ok, es más o menos lo mismo. ¿Es esta la expresión más extrema que podemos tener de lo que significa la crisis de representación? Gente que espontáneamente sale con cartulinas a decir que Merino no le representa, el presidente de la República no nos representa. Los partidos que están intentando poner discurso alrededor del movimiento son los partidos que no están en el Congreso. Los que están en el Congreso se han quedado callados y han empezado a aclarar masivamente que no intervienen en el gabinete. ¿No es esta sí, entonces una crisis de representación sí, sí. extremadamente intensa? Yo creo que sí. Yo creo que tienes toda la razón. Es una crisis de representación. Es una crisis de nuestra democracia representativa. Yo creo que eso es clarísimo. Entonces va a haber que pensar, imaginar cómo reconstruimos esta democracia representativa con otros elementos más deliberativos, más concertación, más acuerdos, más consensos, porque de otra manera yo no sé qué cosa puede venir. O sea, si tú, digamos, vacas a un presidente pensando en tu universidad, pensando en soltar a un comandante Antauro Humala que está preso por asesino, ¿no es cierto? Y que quieren que sea candidato presidencial. Entonces, ¿de qué representación estamos hablando? O sea, ¿quién nos representa? Y lamentablemente los que están en el Congreso, que supuestamente nos representan, porque además surgieron luego de la disolución del Congreso anterior, ¿no es cierto? Teóricamente nos representaban, nos deberían representar más y mejor, se están representando a sí mismos y sus propios intereses. En ese momento, ¿a quién representa el presidente de la República? Es la gran pregunta. Si la ciudadanía no se siente representada en él. Yo ayer estaba preparando mis clases y no quería escuchar los discursos porque me pongo de mal humor. Pero cuando comenzó la votación y cuando comencé a ver que APP, que había dicho que no, comenzó a votar en abstención, después que sigue, me paré a hacer lo mismo que tú, a escuchar los votos y a veces las cosas que escuchaba a mí me dan vergüenza ajena, realmente, ¿no? O sea, por mi papá, por mi mamá, por mi hijito, voto por el sí. ¿Qué es esto? O sea, yo he votado por ese congreso y he votado por gente que aprecio mucho, felizmente lo ha hecho bastante bien, pero y ahora ellos, por los que hemos votado, no quieren ser parte del gabinete, del presidente que ellos han puesto para vacar al otro. O sea, es una irresponsabilidad. Por eso yo te decía que hay un nivel político grave y creo que a nivel ético, que es el que la gente está reclamando, ¿no es cierto? Esto está mal, esto es incorrecto en un momento así y es una crisis de una democracia representativa que está haciendo agua. Entonces tenemos, desde todos los frentes en los que estemos, ver cómo revivirla con otros elementos, no solo representativos, sino más deliberativos, más participativos, más de espacios de consenso, porque si no, yo no sé qué va a pasar. El golpe militar no va a haber, ciertamente, felizmente, eso no está en el horizonte. Pero la debilidad institucional, ¿cómo construyes, cómo reconstruyes un país que no está tan, digamos, creo que desde la guerra con Chile entonces tenemos esa crisis económica, ¿no es cierto? Y miles de personas muriendo, y puede venir una segunda ola, y ya viene el verano, y que vamos a tener 8 meses de qué? De Antero Flores hablando consigo mismo de las llamas y la vicuña. La verdad que es vergonzoso. Nos estamos quedando solos, Pepe. Ahora, en la mañana, por ejemplo, se me ocurrió una idea leyendo a Javier Alonso de la UNDE, ¿no? Javier Alonso de Perú 21 decía, ahora sí, este Congreso no debe elegir al Tribunal Constitucional. No debería. ¿Y sabes qué? Me sonó a la posibilidad de empezar a articular consignas que puedan ser transversales, ¿no? No elegir al Tribunal Constitucional. Tenemos No en la debería. presidencia de la Comisión de Economía y Finanzas, la Comisión de Presupuesto, perdón, la que va a aprobar el presupuesto y la que va a discutir las ampliaciones del verano a Humberto Acuña, que está inhabilitado por el judicial. Inhabilitado por el Poder Judicial, Y en exactamente. fiscalización y control, al señor Alarcón, ¿Qué acusado tal? por la Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿no deberíamos tal vez, Pepi, pregunto tu impresión, empezar a articular consignas transversales que desde las redes, desde las instituciones de la sociedad civil, desde los movimientos sociales, puedan empezar a generar demandas objetivas que puedan ser cobradas al gobierno y al Parlamento? Porque de varias maneras, hace 2 semanas pensábamos en cómo llegar a julio. Ahora tenemos que llegar a abril. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso es una muy buena idea, justamente hablando de consensos.
esas que tú llamas consignas transversales, por ejemplo, ustedes no deben elegir al TC, debería ser una consigna, ustedes no pueden tener al Arcón en la comisión tal, no pueden tener al señor Otro Acuña punto. en la comisión, cosas así muy puntuales que creo pueden ir generando esos consensos que necesitamos para luego pasar a cosas más estructurales, digamos, ¿no? Yo creo que eso es, o sea, lo que decía ahora Javier Alonso, es bien importante, y me parece que en el comunicado que han sacado ahora la academia, un grupo de académicos latinoamericanas, también se dice que no se debe elegir el Tribunal Constitucional. Entonces, precisamente, construir esos consensos, esas consignas transversales, como tú las llamas, creo que es una tarea de ahora, ¿no? De cómo comenzar a responder. Y ver bien, estar con los ojos muy abiertos a ver quiénes van a ir a ese gabinete. Y, Porque están rogándole a Pilar Macetti que no se vaya, antes lo ha dicho públicamente, quieren que Tony Alba se quede en economía y Tony se ha hecho, gracias, ¿no? ¿Quién va a querer quedarse? Entonces, hay que comenzar a buscar esos consensos que permitan que por lo menos ciertas cosas dejen de hacerse, si es que no van a poder hacer gran cosa en sentido positivo, ¿no? y Impedir no, más daño, digamos. y no tocar la SUNEDU, ¿verdad? La SUNEDU, imagínate lo que ha costado eso, lo que ha costado construir. Incluso conversaba con un exalumno mío que en su momento estaba contra la ley Mora y que ahora está en la calle, en la Plaza San Martín, defendiendo la SUNEDU, porque ha funcionado muy bien. O sea, comenzó con una serie de problemas, como todo lo nuevo, pero se ha consolidado, está trabajando bien, y hay universidades que no pueden seguir funcionando porque son una estafa y juegan con las ilusiones de los padres y los hijos, y eso me parece lo peor que puedes hacer a un país, ¿no es cierto? Jugar con la ilusión profesional de un muchacho, de muchacha de 17, 18 años. Entonces, a la SUNEDU hay que defenderla, hay que impedir que elijan al TC, hay que sacar a Acuña de esa comisión, hay que sacar ahí tienes 4 cosas puntuales en las cuales podemos ponernos de acuerdo y todos ponerlos en nuestras redes, en las calles, en comunicados. Habrá que comenzar a generar consensos así, César, no veo otra manera. Y Estamos de cuidar acuerdo. la democracia, ¿no? Porque el desencanto no puede llevarnos tampoco, porque ya lo dijo Churchill, creo, ¿no? No es el mejor régimen posible, pero es el menos malo que tenemos, ¿no? Todos los demás son peores. Sí, Todos los lo demás son peores, Lo exactamente. último que podemos hacer es caer en la desesperanza. Hay que decirle a quienes nos ven que esta conversación ha sido grabada el miércoles 11 de noviembre, 2 días después de la vacancia, cuando el presidente acaba de mostrar un gabinete que tiene solo un premier. Le voy a sacar a Pepi Patrón el compromiso de regresar a esta conversación conforme pasen estos días y tengamos un espacio más poblado de información que analizar. Ahora estamos tratando de encontrar pistas, Pepi. Muchas gracias. No, a ti, César, al contrario, me has inspirado mucho. Ahorita voy a dictar una clase y voy a comenzar a generar consensos académicos con gente joven que probablemente ni estén, al menos están todos en la calle. Estoy a tu disposición cuando quieras, realmente ha sido un placer, César. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepi. Gracias. Nos Buenas vemos en tardes. coyuntura. Buenas tardes.